Hola, somos el grupo número 1, el cual les explicaremos un poco acerca del tema de presión, su historia, conceptos básicos, leyes y principios, unidades y sobre todo cómo aplicarlo en nuestras vidas cotidianas. Comencemos. Como primer punto, ¿qué es presión? Pues la presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, y esta sirve para caracterizar cómo se aplicará una determinada fuerza. Desde hace mucho tiempo se ha despertado un interés en la ciencia por la medición de la presión, empezando por el italiano Galileo Galilei, donde este obtuvo una patente por un sistema de bomba de agua. Por consiguiente, Torricelli desarrolló el barómetro en el año de 1643. 5 años más tarde, el francés Blaise Pascal usó el barómetro para mostrar que en el alto de las montañas la presión del aire era más pequeña. En 1650, el físico alemán Otto Bohm experimentó sobre compresión y descompresión. En las últimas décadas, con el advenimiento de la tecnología digital, una enorme variedad de equipos se esparció por el mercado en diversas aplicaciones. Y en 1849, Eugene Bourdon recibió el presente por el tubo de Bourdon o el manómetro. Conceptos básicos de presión. Como siguiente punto. Presión, como anteriormente ya mencionado, significa la acción de apretar o comprimir. Mide la fuerza que se aplica en una superficie, es la fuerza que se ejerce en forma perpendicular por unidad de área. Aquí haremos una pequeña distinción importante, y es que la fuerza es un vector y la presión es un escalar. La presión no tiene dirección asociada, pero la dirección de la fuerza asociada con la presión es perpendicular a la superficie sobre la que actúa la presión. Por lo tanto, no confundamos esos dos términos. Presión relativa. La presión relativa es cuando la consideramos suponiendo que sobre la superficie no se ejerce ninguna presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza de atracción que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos que ésta tiene. Por lo tanto, cuanto mayor altura, menor es la presión atmosférica, y cuanto menor es la altura, mayor será la presión atmosférica. Ahora, ¿qué es un pascal? Un pascal es la unidad de presión atmosférica del sistema internacional, de símbolo Pa, que equivale a la presión que ejerce la fuerza de 1 newton sobre la superficie de 1 metro cuadrado. Succión es la fuerza que ejerce un vacío parcial sobre sólido, líquido o gas. Al eliminar el aire de un espacio se reduce la presión, lo que hace hacer que los fluidos ingresen al espacio o produzcan. Barómetro, que es lo que inventó Torricelli. Instrumento para medir la presión. El más común mide las variaciones de la presión atmosférica por las deformaciones que experimenta una cajita metálica de tapa flexible, en cuyo interior se ha hecho el vacío. Como siguiente punto, principios y leyes de presión. Si F es la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre el pistón y A es el área del pistón, la presión del fluido en el nivel que el dispositivo se sumergió se define como la relación de la fuerza al área. Esto quiere decir entonces que presión va a ser igual a la fuerza por el área. Ya hablando de la presión de la atmósfera terrestre o la presión atmosférica, como en cualquier fluido, esta disminuye conforme disminuye la profundidad o aumenta la altura. La ecuación es la siguiente. Presión es igual entonces a la densidad por la gravedad por la altura. Sin embargo, también podemos calcular la diferencia de presión aproximada entre dos altitudes con la ecuación siguiente. La diferencia de presión entonces será igual
a la densidad por la gravedad por la diferencia de la altura. Como principio siguiente está el principio de la hidrostática. Este establece que la presión es un punto del interior de un fluido. Presión hidrostática. Es directamente proporcional a su densidad, la profundidad que se encuentre en dicho punto y la gravedad del sitio en que se encuentre el fluido. Entonces, presión será igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ahora, como siguiente principio encontramos el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice: la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. O sea, toda presión ejercida hacia un fluido se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme. Ejemplos de principios. Número 1. La presión que ejerces sobre el suelo cuando estás de pie es igual a tu peso, la fuerza con la que eres atraído hacia el centro de la tierra, entre el área que tiene la suela de tus zapatos. Si el área es pequeña, como la de los zapatos de tacón de punta, entonces la presión será mayor, y viceversa. 2. Imagina que tienes un cuchillo en la mano y un tomate en la otra. Entre menor sea el área del cuchillo en contacto con el tomate, es decir, entre más filoso sea, menor será la fuerza que habrá que aplicar para rebanarlo y viceversa. Número 3. A medida que uno asciende con respecto al nivel del mar, ya sea en un avión o subiendo una montaña, la presión atmosférica disminuye, ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. Y tenemos el ejemplo de un avión. Frenos hidráulicos. Diseñados para impedir volcamientos de automóviles y otros vehículos, funcionan manteniendo la presión del fluido de freno a alta o baja según se requiere en el momento, para suavizar la acción de frenado y minimizar el riesgo de derrapamiento y volcada. Número 5. Al inflar un globo, se infla uniformemente, ya que la presión que ejerces con el aire impulsado se traslada por todo el aire del mismo modo. Ejercicios. Número 1. ¿Cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newtons que actúa sobre una superficie de 0.040 metros cuadrados? Solución. Para ello vamos a tomar nuestros datos que el problema nos provee. Por ejemplo, nos da una fuerza de 120 newtons y a su vez un área de 0.040, por lo que tenemos fuerza es igual a 120 newtons, área 0.040 metros cuadrados y presión es el dato que vamos a encontrar. Nuestro resultado, tenemos que aplicar la fórmula, la cual nos indica que presión es igual a fuerza sobre área. Tenemos acá la fórmula aplicada, 120 newtons entre 0.040 metros cuadrados, dándonos un resultado de esta división de 3000 pascales. ¿Por qué pascales? Porque newtons sobre metros cuadrados es equivalente a un pascal. Número 2. Una persona de 84 kilogramos se para sobre la losa de una casa que tiene por superficie 225 metros cuadrados. ¿Cuál será la presión que esta persona ejerce sobre la losa? Solución. En este caso nos hace falta encontrar una fuerza, puesto que no nos la proporciona el problema. Sin embargo, podemos hallarla de una manera muy sencilla. Recordemos que la fuerza es igual al peso, entonces podemos calcular el peso de la persona mediante la siguiente fórmula. Peso es igual a masa por gravedad. Aplicando los datos tenemos como resultado 824.04 newtons.
Tenemos el resultado del ejercicio. Ya teniendo este dato, ya podemos aplicar la fórmula, que sería presión es igual a fuerza sobre área. Tenemos 824.04 newtons, que es la fuerza, entre 225 metros cuadrados, que es el área. Realizando lo que es la división, tenemos un resultado de 3.6624 pascales. ¿Por qué pascales? Porque newton sobre metros cuadrados es equivalente a pascales. Entonces, la presión que ejerce la persona sobre la losa es de 3.6624 pascal. Ejercicios aplicados a la agronomía. Número 1. ¿Qué presión ejerce la llanta de un tractor al aplicar una fuerza de 650 newtons en una superficie de suelo de 86 centímetros cuadrados? Tenemos la fórmula y ya podemos ver los datos, que es fuerza es igual a 650 newtons y el área es igual a 86 centímetros cuadrados. Pero para trabajar de una mejor forma, vamos a convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Hacemos la conversión, que es en un metro cuadrado hay 10.000 centímetros cuadrados, dándonos un resultado de 0.0086 metros cuadrados. Ahora sí ya podemos aplicar fórmula y tenemos que presión es igual a los 650 newtons, que es igual a la fuerza, los 0.0086 metros cuadrados, que es igual al área, y esto nos va a dar un resultado de 75.581.4 newtons sobre metros cuadrados, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, newton sobre metro cuadrado es equivalente a pascales. Por eso tenemos una respuesta final de 75.581.1 pascales. Número 2. En una granja hay un recipiente de agua que ejerce una fuerza de 76 newton y una presión de 1200 pascales sobre el suelo. Calcule el área de la superficie. Tenemos los datos. Fuerza es igual a 76 newtons. Presión es igual a 120 pascales y el área es lo que vamos a encontrar. Para poder realizar este ejercicio debemos despejar la fórmula, dándonos como resultado área es igual a fuerza sobre presión. Tenemos que área es igual a 76 newton, que es la fuerza, entre 120 pascales, que es la presión, dándonos un resultado de 0.063 newton sobre pascales. Para esto también necesitamos hacer la conversión de unidades y tenemos newtons entre pascales es igual a newtons. Habíamos mencionado que pascales es equivalente a newton sobre metro cuadrado, dándonos como resultado una fracción compleja. Realizamos esto y nos va a quedar un resultado de newtons por metro cuadrado entre newtons. Cancelamos y nos va a quedar metros cuadrados, dándonos como resultado final que el área de la superficie es igual a 0.063 metros cuadrados. Número 3. Se aplica una fuerza de 436 newtons sobre la superficie de una mesa, formando un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. La dimensión de la mesa es de 1.2 metros por 0.8 metros. ¿Qué presión ejerce la fuerza sobre la mesa? Tenemos nuestro diagrama y también tenemos nuestros datos. Fuerza es igual a 436 newtons. La fuerza en Y tenemos que es 436 newtons y tenemos un ángulo de 60, por lo que realizamos esto y nos va a dar un resultado de 377.6 newtons y un área de 1.2 por 0.8. Realizamos la multiplicación y tenemos un resultado de 0.96 metros cuadrados y la presión es lo que vamos a encontrar. Aplicamos fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. Tenemos que 377.6 newton es nuestra fuerza y 0.96 es el área, teniendo un resultado final que 393.3 pascales es la presión que ejerce la fuerza sobre la mesa.
También tenemos preguntas o curiosidades. Número 1. Se tienen dos ladrillos idénticos que tienen el mismo peso. Uno se coloca horizontal sobre una mesa y el otro se posiciona vertical. Diga si la presión sobre la superficie de la mesa es: inciso A, la misma en ambas posiciones; inciso B, distinta en ambas posiciones. Número 2. Si apretamos un chicle entre dos dedos con la misma fuerza, la presión ejercida por la punta sobre uno de los dedos es mayor que la ejercida por el otro extremo. Inciso A, verdadero; inciso B, falso. Número 3. Los edificios ejercen una presión sobre el terreno en el cual están construidos. Para disminuir dicha presión es conveniente que, inciso A, el edificio sea más estrecho en los pisos superiores, o inciso B, el edificio sea más estrecho en los pisos inferiores. Número 4. Para que un objeto punzante se entierre en un cuerpo de otro material, tiene que ser más resistente a la deformación que el otro cuerpo. Inciso A, falso; inciso B, verdadero. Muchas gracias.